En el quinto capítulo del libro de Efesios, versículo 23, Pablo dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. En Colosenses 1:18, dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia. El Nuevo Testamento presenta a Cristo como la cabeza del cuerpo universal. Pero la iglesia de nuestro Señor puede verse desde dos puntos de vista. No solo es considerada como el cuerpo universal de Cristo, sino que también es vista en el sentido local. La iglesia ubicada, por ejemplo, en Jerusalén, la iglesia en Corinto, la iglesia en Antioquía. Estas serían iglesias de Cristo, congregaciones del Señor. Y ahora mismo queremos considerar la gran estructura de la organización de la iglesia, teniendo en mente que Cristo está como cabeza de su iglesia. Ahora en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 17, afirma que hagamos lo que haga la iglesia de palabra o de hecho, sea todo en el nombre de, por la autoridad de Jesús. Ahora bien, aparte del Nuevo Testamento no sabemos qué es lo que quiere que hagamos. Entonces, en el Nuevo Testamento, las palabras de los apóstoles, tenemos las palabras de Cristo, la voluntad de Dios, y nos enseña que cada congregación local debe tener una estructura definitiva de organización. Eso es exactamente lo que queremos considerar ahora mismo. Y lo primero que queremos considerar es el obispado en la iglesia local. La mayoría de la gente queda fascinada con la estructura sencilla, pero no simplista, de la iglesia del Nuevo Testamento. Hoy, las personas están muy confundidas con la gran cadena de mando en muchas iglesias, desde el papado hasta los arzobispos, obispos, y así hasta bajar al párroco. O en otras iglesias, otras disciplinas, usted encuentra un pastor y una mesa de diáconos. La Biblia no dice nada de esta clase de arreglos. Recuerde, el cristianismo está arreglado en base a un patrón. Se nos manda en 2 Timoteo 1:13 que retengamos la forma de las palabras que oímos de los apóstoles. Y lo que vamos a estudiar ahora es el patrón de la estructura para las congregaciones locales. Y esto nos lleva al asunto de los ancianos. Ahora, hay tres palabras en la lengua original que necesitamos considerar. Primero, está la palabra griega presbíteros. Esta palabra tiene dos traducciones en su Nuevo Testamento. Es la palabra que se traduce anciano, lo que significa es un hombre de más edad. Enseguida, eso se demuestra en la dignidad del trabajo a desempeñar, está la palabra traducida presbítero. ¿Usted ha oído hablar de la iglesia presbiteriana? Bueno, ellos creen en el gobierno del presbiterio o de los presbíteros. Es decir, hombres de mayor edad que funcionan en esa iglesia local. Usted puede oírlo. Presbíteros. Presbítero. Ahora, ¿qué significaría la palabra presbítero a alguien que no sepa lo que es un presbítero? Bueno, es un hombre de mayor edad. Luego está la palabra episcopos. La palabra episcopos es de donde obtenemos la palabra supervisor. Esta es la mejor palabra. Pero luego hay otra palabra, y esa es la palabra obispo. Y la palabra obispo no empezó a ser usada, entiendo, sino hasta alrededor del segundo siglo. Nadie sabría lo que es un obispo, o lo que era en el Nuevo Testamento, si no fuera traducido de episcopos, que significa supervisor. Ahora, usted ha oído hablar de la iglesia episcopal. Bueno, ellos creen en el gobierno de los obispos, como usted ve. Episcopos, episcopal. Y creen en el gobierno de los obispos. Sin embargo, ¿qué significa un obispo para la mayoría de la gente? Un tipo vestido con una gran bata religiosa, un gran sombrero. Estamos hablando aquí de un hombre que es superintendente de la congregación local de la iglesia del Señor, de acuerdo a la palabra de Dios. Enseguida está una tercera palabra. Es la palabra pimin. Esta palabra se traduce con una palabra española. Cada vez que esta palabra se traduce en su Nuevo Testamento, es pastor. Pues es la palabra que usted lee en su Nuevo Testamento. Cada vez que aparece esta palabra en su Nuevo Testamento, pastor, es la palabra griega pimin. Una de las veces que aparece la palabra pastor es en Efesios 4:11, donde dice, allí dice de la siguiente manera, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La palabra se traduce
pastor. Él dio pastores y maestros. Ahora bien, yo soy un predicador, no soy un pastor. Un pastor tiene requisitos especiales. 1 Timoteo 3 y Tito, capítulo 1, entre los cuales el hombre debe ser de mayor edad. Debe ser viejo. Si usted preguntara, bueno, exactamente qué tan viejo es viejo, eso no es difícil de contestar. La tradición pagana nos dice que en el segundo siglo los hombres empezaron a ser enseñados por los que estaban a cargo de la iglesia, que ninguno podía ser anciano sino hasta que tuviera cuando menos 50 años. Ahora, Dios no dio esa orden, fueron los hombres. Así que probablemente se engañó a la iglesia y no pudo tener buenos ancianos de 45, 46, 48, 49 años de edad. Pero sí nos demuestra cuál era su punto de vista de la palabra presbíteros. Pero esa no es nuestra consideración principal. La consideración principal es la palabra juventud. Esta palabra juventud es la palabra original neotis en el libro de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Pablo dijo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Y aún así todos saben desde hace mucho que Timoteo, en el tiempo en que Pablo le escribe la carta, andaba por los 35 o 39 años de edad. Y decimos, ¿cómo puede un hombre ser joven a los 35, 36, 37, 38 años? Muy buena pregunta. Eso se debe a que no concuerda con nuestra cultura. En mi libro, La Iglesia de Cristo, he documentado el material concerniente a este estudio, cómo los hombres en la antigüedad. Se ha demostrado que la palabra juventud en la sociedad romana, en que esto se usaba, significa algo especial. Hoy, cuando pensamos en un joven, pensamos en un adolescente, y que un adolescente deja la juventud cuando cumple los 30. No confíes en nadie de más de 30, solíamos decir. Pero descubrimos que en la antigüedad un hombre no entraba en la juventud sino hasta que tenía 30 años. Entraba en la juventud a los 20 y seguía siendo joven hasta llegar a los 40. Y en este momento el gobierno romano ya no podía reclutarlo en la milicia. Cuando pasaba de los 39 a los 40, se graduaba de la juventud y entraba a la edad adulta, así de rápido. Luego entonces, hablando bíblicamente, no hay manera alguna en que nos podamos referir a alguien como anciano, sino hasta que tenga cuando menos 40 años. Y eso es importante. Así que estamos hablando aquí de la idea de ancianos y pastores. Pero alguien diría, ¿cómo se equiparan? Lo que entonces queremos hacer es ver que estas tres palabras griegas son una forma de esas palabras. Recuerde que su Nuevo Testamento fue escrito en griego, koiné. Todas estas palabras son usadas en relación a los ancianos. Ahora bien, sus Biblias, ábranlas en Hechos capítulo 20 y empezaremos leyendo el versículo 17. Aquí el apóstol está en Mileto. Dice que envía a Éfeso y llama a los ancianos de la iglesia. He ahí la palabra. Ancianos, presbíteros. Por supuesto, esa es la palabra presbíteri, en plural. Simplemente regresamos al singular, presbíteros, y luego en el versículo 20, el capítulo 20, versículo 17, ancianos. Enseguida los ancianos vienen a él y empieza a dirigirse a ellos, y enseguida en el versículo 28 dice a los ancianos, por tanto velad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora aquí usa la forma de la palabra episcopos, supervisores. Así que habla del presbíteros. Le llama episcopos, con mis disculpas al griego. Y encontramos que debe hacer un cierto trabajo. Dice en la versión Reina Valera que ellos deben apacentar, alimentar a la iglesia de Dios. Ahora, una mejor traducción sería que ellos deben pastorear la iglesia de Dios. Veamos el pasaje otra vez. Hablando a los ancianos, les dijo, velad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para alimentar, para pastorear la iglesia. Ahora, esta palabra apacentar o pastorear viene de la palabra griega pimin. Por supuesto, esa es su forma de sustantivo. Este es un verbo. Deben pastorear.
hay algo que deben hacer, y es la palabra griega pimeno. Así que el pastor, como sustantivo, debe pastorear, pimeno, verbo, la iglesia. El pastor debe pastorear las ovejas. Ahora, ¿cuál palabra es mayor? ¿Pastor o pastorear? Si un pastor alimenta a las ovejas, entonces cuando termina de alimentarlas, termina su trabajo. Pero aún no termina de pastorear. Así que pastor es una palabra que denota un trabajo mayor. Él no solo alimenta a las ovejas, sino que cuida a las ovejas. Va y busca a la oveja que se extravió. La encuentra enferma, la cuida y la ayuda a sanar. La palabra pastor es mucho más grande e implica más que la palabra apacentar. De hecho, es lamentable que la palabra sea seleccionado. Y algunas versiones ahora usan la palabra pastorear. El punto aquí es que todas las tres palabras griegas se usan en relación a las mismas personas, los ancianos. No hay distinción entre un obispo, un anciano y un pastor. Algunas veces llaman a la iglesia donde yo estoy sirviendo y dicen, me gustaría hablar con el pastor. Lo que quieren decir es el predicador. Invariablemente contesto el teléfono si me necesitan, pero después intento explicarles que tenemos una pluralidad de pastores en la iglesia local y que no son los predicadores. Yo no soy un anciano o supervisor, soy un predicador. Ahora, si vamos a hacer las cosas a la manera de la Biblia y no la queremos corromper, recordemos rápidamente algo en Mateo 15 y versículo 9. Nuestro Señor dijo, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que el hombre ha corrompido casi todo lo que Dios ha hecho y no ha dejado de corromper la palabra de Dios. Así que el Nuevo Testamento, de acuerdo al Nuevo Testamento, los apóstoles nos enseñan que los ancianos eran los hombres de mayor edad, quienes como obispos supervisaban la iglesia, la pastoreaban, así como las ovejas son cuidadas por un pastor cuidadoso. Así que tienen una tarea, y aquí está la descripción de esta, en estos términos, y ninguno de estos son títulos de ninguna manera. Es un trabajo a ser desempeñado por hombres mayores, quienes en 1 Timoteo 3 y Tito 1 reúnen las calificaciones especiales para el gran trabajo de la superintendencia del rebaño, la iglesia de Dios. Lo mismo aparece en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 3. Aquí el apóstol Pedro escribe a los santos que estaban en diferentes partes del mundo, Capadocia, Asia, Bitinia, Galacia. Y en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice, los ancianos que están entre vosotros. Eso sería los presbíteri que están entre vosotros. Esa es la palabra ruego. ¿Qué les ruega? En el versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La versión Reina Valera dice, apacentad la grey de Dios. Y la versión American Standard dice, cuidad la grey de Dios. Así que evidentemente, cuidar la grey implica mucho más que meramente alimentar. Pero la mejor palabra sigue siendo pastorear. Y una buena parte de las nuevas versiones traducen esta palabra pastorear. Esa es la palabra pimeno. Así que Pedro dice a los cristianos, al dirigirse a estos, que son los ancianos en la iglesia, diciendo, vosotros, presbíteri, deben pimeno la grey de Dios. Y continúa en el versículo 2 diciendo, cuidando de ella. Y esta palabra, cuidando, es la palabra episcopos, supervisor. Una vez más, ha usado los tres términos griegos en relación a los ancianos. Ancianos, obispos, pastores, supervisores. Son todos la misma cosa. No hay distinción y no estamos hablando de títulos. Estamos hablando de un trabajo que un hombre mayor con requisitos especiales tenía que desempeñar. Habiendo pues visto estas palabras, lo que ahora debemos considerar es el número de ancianos en la iglesia local. Lo que queremos es recordar el hecho de que debemos retener el patrón de las sanas palabras. Recordamos esto del libro de 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Retener la forma de las sanas palabras que oímos de los apóstoles. Hay un patrón referente a la organización estructural de la iglesia. Y luego, aquí en el libro de 1 Corintios capítulo 4 y versículo 17, Pablo recuerda a la iglesia
que les envía al predicador Timoteo, que les recordaría el proceder de los apóstoles y de la manera en que enseñaba en cada iglesia. Así que enseñó a los troenses, enseñó también a los efesios. Lo que enseñó a los colosenses, enseñó a los demás. Cada iglesia tenía la misma cosa. Y todos los apóstoles enseñaron lo mismo. Obviamente, solo hay un Señor, y los apóstoles, por el Espíritu de Dios, representaron al un Señor y una doctrina del Señor. Así entonces, hay un principio de patrón, y se nos manda retener el patrón de las sanas palabras. Y está también el patrón de la organización estructural de la iglesia. Pero, exactamente, ¿cómo estructuró la iglesia? Veamos en primer lugar, observando la iglesia, o mejor dicho, las iglesias en diferentes lugares, como la iglesia en Jerusalén. Yendo al libro de Hechos, capítulo 15, versículos 2, 4, 6 y 22, encontramos que Lucas se enfoca en cada una de estas afirmaciones el asunto de que la iglesia en Jerusalén tenía ancianos, un número plural. Habla de los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Este no fue un cónclave de ancianos que vinieron de diferentes lugares, o un anciano de una diócesis, o un anciano de otra diócesis para representar a todo el cuerpo. No, estos eran ancianos de una sola congregación, la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué encontramos? Una pluralidad de ancianos de la iglesia en Jerusalén. Recuerde esto, que lo que él enseñó en una iglesia lo enseñó en cada iglesia, y debemos retener el patrón de estas palabras. Por eso Dios nos dio la Biblia, no para que hagamos lo que nosotros pensamos, sino para que pensemos con sus pensamientos, a su manera. Como usted sabe, la palabra hamartia significa errar el blanco, como cuando lanza usted una flecha con un arco y falla el blanco. Y la definición de la palabra hamartia es pecado. Los hombres han errado el blanco. La Biblia intenta regresarlos al carril, y nosotros tenemos que hacer eso. Ahora, yendo a Hechos capítulo 20, acabamos de ver el versículo 17. Él estaba en Mileto, envía a Éfeso, y llamó a él a los ancianos de la iglesia. ¿Cuántos ancianos tenía la iglesia en Éfeso? Más de uno. Ancianos. Luego, yendo a la iglesia en Filipos, en Filipenses, capítulo 1 y versículo 1, Pablo escribe a los ancianos en Filipos, a los santos en Filipos con los ancianos y los diáconos. Note usted esto. La iglesia en Filipos tenía supervisores, plural, no solo un obispo, sino un número plural. Y a propósito, esta es solo una iglesia, la iglesia en Filipos. Luego vamos a la iglesia en Tesalónica. Y en el capítulo 5, versículos 12 y 13, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Ahora, aquí está la iglesia en Tesalónica. Y en primera a los tesalonicenses 5, 12 y 13, dijo que la iglesia debía reconocerlos. Ahora, los tiene que ser plural. Reconozcáis a los que os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Quiénes son estos los que están sobre vosotros? En el libro de 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17, los apóstoles dicen que los ancianos gobiernan los asuntos de la iglesia. Aquí en Hebreos, capítulo 13, y en el versículo 18, 17, es decir, vamos a revisar eso. Solía ser el 17 del 13, aún es. Obedeced, dice, a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Note usted dos cosas acerca de ellos, los que gobiernan y a quienes debemos someternos. No a su autoridad personal, no a ninguna autoridad que Dios les haya dado por separado. Olvídese de esto, voy a corregirlo. Sí tenían autoridad en la congregación, pero su autoridad es la palabra de Dios.
Cristo tiene toda la autoridad. Su trabajo no consiste en legislar. Su trabajo es el departamento ejecutivo. Ellos deben ejecutar el mandamiento de Cristo y guiar a la iglesia para que lo hagan. Eso nos mantendrá sanos. Es lo que significa obedecer a los que os presiden. Ellos que gobiernan de acuerdo a la palabra de Dios. Sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Así que los ancianos hacen dos cosas. Número uno, gobiernan. Y número dos, velan. Bien, ¿quiénes son los que están sobre vosotros? Sino aquellos que en 1 Timoteo capítulo 5 gobiernan o dirigen los asuntos de la iglesia. Son los ancianos. Pero si regresamos a Hechos capítulo 20, versículos 28 y 31, sabemos que Pablo se dirige a los ancianos de la iglesia en Éfeso y les dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Luego dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Cuando les advierte que hay algunos hombres que quieren entrar al obispado, quieren entrar a ser obispos, quieren entrar a la estructura de poder porque hay autoridad. Dice: por lo tanto, ustedes, como saben que los hombres serán así, deben tener cuidado, velen. Ahora bien, he ahí el trabajo de los ancianos, deben velar sobre el cuerpo de Cristo. ¿Qué encontramos? Que en la iglesia en Jerusalén hay ancianos. En Éfeso tienen ancianos. En Filipos tienen ancianos. En Tesalónica tienen a los que presiden sobre ellos. Pero los que están sobre vosotros, Hebreos 13:17, presiden y velan, y reconocemos a los que velan sobre la iglesia. Ellos son los únicos autorizados y con autoridad para hacerlo. Estos son los que en Tesalónica presiden sobre la iglesia. Así que hay una pluralidad de ancianos aquí como en la iglesia en Tesalónica. Enseguida hablamos de Creta. Pablo escribe al evangelista Tito y en el capítulo 1 y versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, usted no establece ancianos sobre una ciudad. Usted establece ancianos sobre la iglesia. Los ancianos se establecen sobre una iglesia, no sobre la ciudad. La idea de que un anciano pueda tener autoridad sobre varias iglesias en una ciudad, eso no se enseña de ninguna manera en esta parte de la Biblia. No se establecen ancianos sobre una ciudad. Los gobernantes de la ciudad no agradecerían que la iglesia hiciera eso. Establecemos ancianos y la iglesia establece sus propios ancianos sobre la congregación local, sea cual sea la ciudad en que se halle. Y puede haber muchas más que una iglesia en una sola ciudad. De hecho, en el libro de Romanos, capítulo 16, se deja muy claro cuando Pablo saluda a los miembros de la iglesia en Roma. Dice aquí en Romanos 16, 3 al 5, saludad a Priscila y Aquila, y en el versículo 5, saludad también a la iglesia en su casa. Había una iglesia que se reunía, pero eso no significa que Aquila y Priscila fueran una iglesia y que simplemente celebraban la cena del Señor en su casa. No dice eso. Ellos eran anfitriones de la iglesia en su casa. Luego, en el versículo 14, Pablo saluda, dice: saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Ahora, ¿cuál es la única forma en que podemos saludar a los hermanos que están en un cierto grupo fuera de la iglesia local? No hay otra forma de poder identificarlos. El siguiente versículo dice: saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. He aquí a un grupo de santos y Pablo los menciona y dice: y saludad a la iglesia, o saludad a los hermanos o a los santos que están con ellos. Y aquí están dos grupos de personas. Nombra a este grupo y dice que saluden a los santos que están allá. Nombra a otro grupo y dice: saluden a los santos que están allá con ellos. ¿En qué categoría estarían los hermanos en este grupo y en aquel otro grupo? Sino como una congregación local. Hay cuando menos 3 iglesias en Roma.
iglesias de Cristo. Y el versículo que sigue, Romanos 16:16, está en completa armonía cuando Pablo dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, o saludan todas las iglesias de Cristo. Habló de diferentes congregaciones en la ciudad de Roma. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? Sino que los ancianos son una pluralidad establecida por el Señor en y sobre una iglesia local para su mayor beneficio. Luego entonces, ¿hasta dónde llega la autoridad de ese obispado? Queremos recordar que la Biblia establece con toda claridad que hay una enseñanza que es la autonomía de la iglesia local. Esta palabra proviene de autónomos, que significa gobernarse a sí mismo. Cada iglesia está bajo Cristo y significa que la extensión de la autoridad de los ancianos sobre, en y en medio de la iglesia local está limitada por las fronteras de la iglesia local. Vea Hechos 20 y verso 28. Él dijo, velad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y ellos eran supervisores solamente de la iglesia en Éfeso. Lo mismo ocurre en Primera de Pedro, capítulo 5, dijo en 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y luego en el 2 dijo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y son establecidos por algunas iglesias y deben cuidar el rebaño, solo el rebaño que está entre ellos. Y debían ser ejemplo a esa grey. Y usted no puede ser ejemplo a una grey entre la cual usted no está. Esto queda claro, que la autoridad de un obispado se extiende solo hasta las fronteras de la iglesia local. Bueno, ¿qué de las iglesias que no tienen ancianos? Ya que la autoridad de un obispo se acaba dentro de la iglesia local, no puede entonces decirle a otra iglesia qué hacer. Aun si la iglesia envía un evangelista y él establece una iglesia, esa iglesia debe aprender a ser localmente autónoma. Esta iglesia aún no tiene autoridad para decirle qué predicar, o qué predicador puede tener, o qué pueden hacer. Esa iglesia está bajo Cristo, es localmente autónoma, aun si no tiene ancianos. De hecho, deben ser localmente autónomos para poder escoger sus propios ancianos. Ninguna iglesia tiene a otra bajo su gobierno. Esto queda absolutamente claro. Pablo dice que lo que enseñó en una iglesia lo enseñó en todas las demás. Y el predicador debe recordar a las iglesias este hecho. Así que cada iglesia está bajo Cristo. Cada iglesia está bajo la palabra, no bajo un obispo o un obispado de otra iglesia. Y luego en el libro de Apocalipsis está el patrón en el que estas cartas principiaron y terminaron. En cada una de estas iglesias, estas 7 iglesias de Asia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, dice, estas cosas, dice el santo, el verdadero, escribe a la iglesia en Éfeso. Y al terminar, dice en el versículo 7, lo que dice la primera carta, dice, el que tiene para oído oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús dirige la carta a través de Juan, pero por supuesto Juan fue inspirado por el Espíritu. Y lo que Jesús, por Juan, a través del Espíritu, dijo a esta iglesia, es que el que tiene oídos para oír, debe oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada iglesia está bajo Cristo. Cada iglesia es localmente autónoma. Cada congregación de la iglesia del Señor, si tiene ancianos que llenan los requisitos, debe oír a estos ancianos cuando la guían de acuerdo a la palabra de Cristo. Pero aun si la iglesia no tiene un obispado, así esa iglesia está, aún así, bajo Cristo. Ninguna iglesia está bajo otra, sino que existe la autonomía local de la iglesia. Esta es la válvula de seguridad contra la apostasía a gran escala. Mi barco va manejado por el piloto Jesús, aunque me abrumen las olas, no apagarán la luz. Tengo fijado mi rumbo y cuando llegue allí, luces habrá en el puerto a recibirme a mí. Luces brillando en el cielo.